Hola, episodio 42, Cerebro Pixel, podcast, pam, 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 podcast, pam, 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 pam. ¿Cómo andan? Ya saben, @Cerebro Pixel en todas las redes sociales, Twitter, Instagram. Recientemente me descargué TikTok. Dije que no lo iba a hacer porque ya tengo Instagram, ya tengo Twitter, ya con eso tengo demasiado y eso me chupa mucho. A veces paso mucho rato scrolling así mindless como un zombie en las aplicaciones y digo, wow, what the fuck. Y me bajé TikTok porque bueno, ya es imposible de ignorar TikTok. Se ha comido una gran tajada del pastel mediático y tengo que empezar a poco migrar, poco a poco conocer y entretenerme con ese tipo de contenido porque es donde la mayor cantidad de personas están localizadas en este momento y tengo que ver cómo puedo hacer que este podcast también pueda tomar un poco de ese TikTok rush. Em, Prácticamente casi todos mis reels, mi contenido de promoción ha sido a través de reels en Instagram, que se parece bastante a la modalidad de TikTok. Como que trafica más, se mueve más en la red. Todo esto de las redes sociales, la verdad que es un universo increíble. Por eso dan tantas charlas, pagas tanta plata para que gente te eduque en cómo carajo llevar las redes sociales o cómo se mueve eso. Y es que se ha hecho un business. De hecho, la industria musical ha mutado recientemente a algo bastante raro con TikTok, donde los artistas, para poder sacar música o proyecto adelante, le exigen estas compañías disqueras o quien sea que los está administrando que tienen que sí o sí pegar un TikTok viral para que pueda coincidir con el lanzamiento de su producto. Y es una poronga porque hay veces que ellos como que no quieren hacer eso y graban estos videos literal mocking, como burlándose de eso, como que mi compañía me decía que tengo que grabar unos TikTok y ser viral antes de estrenar mi nueva canción y los pone en esta situación increíblemente incómoda. Pero esto es también respuesta a este boom de TikTok en los últimos 3 4 años, en donde ha crecido progresivamente y me imagino que está todas las industrias alrededor de TikTok adaptándose, no solo música, entretenimiento, ropa, lo que sea que podamos consumir. Casualmente estaba escuchando un episodio en podcast recientemente donde estaba hablando que el fenómeno de TikTok es tal cual que literal puede hacer famoso o famosa a una persona en cuestión de días o de un mes. Literal, literal. Que esa fantasía que antes ocurría una vez en un millón, TikTok lo está haciendo. Es que hay tanta gente, hay tanto consumo que de verdad que no te alcanza la vida para poder descubrir todos los creadores de contenido y estoy seguro que vas a conseguir tu nicho. Y eso a su vez, esto lo puede ver muchas personas como desmotivante y otras personas como una oportunidad. Por ejemplo, yo no lo veo como desmotivante y yo no lo veo como algo que me la tumba, me la corta. En lo absoluto. Eso que me dicen, tú vas a sacar un podcast y va a tener un podcast como todos los otros millardos de personas que están en este momento sacando su programa. Sí, sí, porque el formato o en la era en que estamos actualmente es tan granulado, hay tanta información, hay tantas cosas colgadas que vas a conseguir siempre un nicho que va a conectar con tu manera de pensar y de ser. Porque créanlo o no, hay un montón de Augustos, no, pero de gente que más o menos piensan y se ríen y surfean las olas de este loco, porque ellos también tienen esa misma onda de locura. Y esta es la mejor época para poder conectarnos entre nosotros los locos, entre nosotros los que tengamos ciertos tipos de humores. Hay un espacio para todo el mundo, no solamente para mí, para ti, para todo el mundo. Si no te gusta este podcast, estoy seguro que hay millones de otros podcasts que van a suplir eso para ti. O puedes conocer a alguien y pronto tú te das cuenta que este podcast va a conectar con esa persona y eso es lo que está pasando. Y TikTok es el mejor ejemplo para eso. Entonces, bueno, volviendo al tema. Vamos a ver cómo va a ser Cerebro Pixel en TikTok. ¿Tendré que hacer bailecitos esos coreográficos? No va a hacer nada de eso. Sinceramente lo voy a usar de promo y voy a ver de qué manera puedo ser creativo con TikTok, pero eh, nunca voy a estar en esos trends raros Aunque hay un trend de TikTok que me encanta ahorita que es con un audio que dice God damn, y se va haciendo cada vez más alto y más alto, no, más ruidoso. Y cada vez que suena tienes que acariciar a tu mascota más fuerte y más fuerte y más molesto. Y es muy gracioso la cantidad de reacciones que hacen las mascotas como, ya, o sea, sí está todo bien, pero... En fin, vamos a entrar de una vez en este episodio. Fíjense, este episodio 42 es bastante interesante porque va a ser uno de los primeros episodios donde
No voy a leer los titulares de la semana. La verdad que leí los titulares y ya tengo varios episodios repitiendo lo mismo. Es como las mismas noticias revolviendo una tras de otra. Y te das cuenta de cómo trabaja la máquina mediática, la máquina de noticias que simplemente le dan vuelta y siguen cocinando a fuego lento las mismas cosas para tener que dar durante semana. Y cuando un evento ocurre, explota, todos los recursos son enfocados en esa mierda y lo vuelves a ver y repetir y repetir y repetir en diferentes versiones, en diferentes portales por diferentes personas y aquí y allá y qué opina el otro y aquel. Es muy loco, es intoxicante y no quiero esa energía en mi podcast. Creo que solamente voy a empezar a traer titulares que verdaderamente valgan la pena y podamos hablar y hacer cosquillas alrededor de él. Pero no voy a ponerme a leerles ya titulares porque yo me imagino que ustedes como yo están inundados de información durante la semana y bueno. Anyways, habiendo dicho eso, el único titular que voy a traer fue el asesinato del ex primer ministro japonés, el señor Shinzo. Shinzo fue Prime Minister de Japón por muchos años, especialmente en el último periodo, y él se encontraba en este momento haciendo como una charla en la calle, así públicamente. Y una persona de manera sospechosa se acerca lo suficiente para detonarle 2 disparos, presuntamente, creo que fueron más o menos, pero le logró acertar 2 disparos al ex primer ministro, matándolo. El tipo quedó herido en la calle y horas después murió en un centro asistencial, pero fue impresionante. Si logran ver el video, se les va a volar la cabeza de ¿cómo mierda este tipo logra acercarse tanto a una figura tan importante en Japón como él y le da chance de dispararle 2 veces? Él está preso en este momento en un señor de 41 años. Aún no se saben sus motivos ni nada. Me imagino que eso se va a ir revelando poco a poco, pero me voló la cabeza. Ustedes ven el video y el tipo literal se acercó lo suficiente para pum pum. Y las 2 detonaciones se hicieron a través de esta arma que parece que fue confeccionada por él. Y se nota porque cuando dispara parece esas armas de pirata. Que cuando la detonan sale una bola de humo blanco como puff. Pum, y sale la banderita. Qué tragedia. Y Japón en este momento está eh, consternada, está impresionada porque esto no es muy común en Japón. La cultura japonesa no se caracteriza por ese tipo de magnicidios o violencia pública. O a menos eso era lo que yo pensaba y de pronto dije, uy, qué raro, ¿cuántos presidentes habrán matado en Japón? ¿Cuántos jefes de Estado? Y cuando googleé en la historia de Japón de asesinatos a jefes de Estado, no me paraba de dar la pelotita del mouse para abajo, run, donde hay cientos y docenas de jefes de Estado asesinados en Japón. Y yo, oh, mierda. Shit. Ups. Pero bueno, esto no lo justifica. Yo sé que esto no representa al japonés como todos lo conocemos, como una cultura bastante trabajadora, inteligente, tecnológica, fascinante, bastante excéntrica para nosotros, de este lado del planeta, obvio. Em, Muy chimbo eso. Muy chimbo que te tengan que asesinar en tu trabajo por seguramente motivos que este tipo desconoce. De alguna manera desconoce, ¿sabes? Porque tú sabes que como político tú vas a enfadar a muchas personas y a alegrar a otras, pero tú nunca vas a esperar que tus acciones, si obviamente estás trabajando bajo la ley y estás haciéndolo todo bajo principios morales, tu trabajo no debería por qué significar tu muerte o despertar ese sentimiento violento en otra persona, pero aparentemente sí. Vamos después más adelante a darnos cuenta cuál fue el motivo, pero qué chimbo que estés trabajando y eso te cueste la vida, que te cueste la vida el trabajo. Y cierro con esa reseña de lo que pasó esta semana, porque el episodio de hoy, episodio 42, el trabajo. No, mentira, no se va a llamar el trabajo, se va a llamar dinero honesto pero extraño. En este episodio vamos a hablar un poco de la historia del trabajo, la percepción de la humanidad hacia el trabajo a lo largo de la historia. Y voy a cerrar con algo súper interesante. Voy a mencionarles una lista que encontré de trabajos súper extraños, pero que pagan muy bien y se van a cagar de risa, porque hay un montón de cosas rarísimas, hay mucho trabajo, hay muchas especialidades. El planeta nunca contó con más oportunidades para desempeñarte o poder cumplir tu rol y tu talento único en esta tierra. Bien, vamos a arrancar desde los orígenes. Em,
desde que la humanidad se empezó a arreglar en esta especie avanzada social, en donde comienzan a surgir no empleos, empiezan a surgir labores que de una u otra forma contribuyen al colectivo y a la especie. Empezamos a crear asentamientos, dejamos de ser una especie nómada. Ahí comienza poco a poco el individuo a desarrollar aptitudes o talentos que lo beneficiaban dentro de su comunidad. A donde voy es, empezabas a tener gente que era muy buena cazando, recogiendo frutas. Empezabas a tener artesanos que podían elaborar las mejores armas de cacería, las mejores ollas, platos, vasos. Empezás a tener esta demanda de gente que quería obtener de ti la mejor choza, el mejor pescado, la mejor herramienta, porque Augusto de tal aldea en su chocita, él se especializó en hacer el mejor zapato de la comunidad. Y tú podías hacer tu zapato, obvio. Creo que todos de alguna manera sabían más o menos cómo hacer el zapato, pero nadie lo hacía como Augusto. Y ahí se empezaron a crear especializaciones que yo empecé y ya me puse como si yo fui el que vivió en esa época. En donde esa persona, ese Augusto, ese proto Augusto de esa época, comenzó a aprovechar para poder escalar poco a poco la jerarquía en su comunidad y poder tener una vida mejor. Pero la realidad es que la percepción del trabajo en la humanidad ha ido mutando a través de la historia y me parece súper interesante esto porque a inicios de, de, nuestra, de nuestro rol o nuestra participación en este teatro de la Tierra, el trabajo no se veía para nada como hoy lo podemos percibir o como una gran parte de la población lo puede percibir, porque antes el trabajo se relacionaba con algo no necesariamente positivo. Todo lo contrario, el trabajo era un castigo. Era un labor que nadie quería hacer, que no necesariamente estaba conectado con un propósito, con una felicidad de existencia. Todo lo contrario, el trabajo era testimonio de qué tan infeliz podía ser una persona. Para que se una idea, en la ideología cristiana, cuando Adán y Eva son expulsados del jardín del paraíso, del Edén, por haber probado esta fruta prohibida, Dios los castiga con una cosa, con trabajo. Literal, Dios les dijo en Génesis 3:19, por el sudor de tus cejas comerás el pan hasta que regreses a la tierra. Coño de tu madre. No, mentira, eso último no lo dijo. Pero mira, ya desde esta época, cuando empezamos poco a poco a tener esta noción de religión y empieza esta religión a formarse, el cristianismo, fíjate la percepción que teníamos en ese momento de lo que significaba el trabajo. En nuestro afán de darle una explicación a esta existencia a través de esta religión, Dios condena a la humanidad en su despertar con trabajo. Que me parece súper interesante la analogía de Adán y Eva. Eso es algo que yo debería leer un poco más para traer de pronto un hueco acá, pero a mí me parece que esa analogía de Adán y Eva es hermosa porque es como el momento que Adán y Eva prueban la fruta, marca como el momento en que nosotros como especie tenemos conciencia de nuestro individualismo, de nuestro ego. Es como el despertar lo que marca la diferencia de haber sido un animal a un ser humano con toda esta complejidad y todas estas cosas que tenemos en la cabeza, todo el bien que podemos hacer y todo el mal que también podemos hacer. Es súper interesante. Y mira cómo ya desde esta época gente podía hacerte este tipo no voy a decir poemas, pero este tipo de analogías como por el sudor de tus cejas comerás el pan hasta que regreses a la tierra. Y lo ven como el trabajo como un castigo, una calamidad, sin sentido ni pasión. Empieza poco a poco, o sea, esto pasaría muchísimos años, pero empieza poco a poco la humanidad a danzar, a bailar alrededor de este concepto del trabajo. Obviamente esto tiene que ver como nuestra especie empezó a tomar un papel mucho más protagónico en nuestro planeta y comenzó a diversificarse la cantidad de talentos y de especialidades que necesitamos en una sociedad.
empiezan a surgir más profesiones que empiezan a calzar en los diferentes talentos y personalidades de cada persona. Y eso empieza a cambiarnos un poco el sabor del trabajo. Es que vamos a ponernos un momento en los zapatos de las personas de esta época, de hace 3.000, 5.000 años atrás. Literal, ¿qué trabajo podías tener tú en esa época? En esa época es muy probable que lo único que podías dedicarte era a la construcción, agricultura, ganadería y algún tipo de cosa, trabajo artesanal para herramientas o cosas que sirvieran a la comunidad como ropa, calzado, cosas de cacería. Pero si tú no necesariamente calzabas algunas de esas pocas profesiones que más bien eran ultra necesarias para tu supervivencia, bueno, como las de hoy en día, pero bueno, am, era más algo de supervivencia de especies, ¿sabes? Entonces, eras tú contra la intemperie, el medio ambiente, qué interesante. Y a su vez solamente reducía todo este canal de profesiones de trabajo a un par de cositas. En ese momento nuestro abanico, nuestra visión sobre el trabajo era tan reducida, este tipo de labor tan coño de madre, tan maldito, que no podíamos encontrar una conexión entre algo que nosotros amáramos y quisiéramos con el trabajo. Y esto empieza a cambiar poco a poco en el Renacimiento. Por ejemplo, en el año 1508, en Roma, Michelangelo es el primer, no el primer, pero es uno de los primeros artistas, visionarios, ingenieros, arquitectos o genios de Italia o de Europa que empieza poco a poco a tejer un puente nuevo entre el trabajo y la humanidad. Él es uno de los primeros artistas que se puede ganar la vida muy bien a través de la creatividad o a través de un talento diferente a los que se venían desarrollando a lo largo de nuestra historia. Fíjate que a él se le comisiona en 1508 a través del Papa Julio II, se le comisiona pintar todo el techo de la Capilla Sixtina, pero le dan la libertad total de mantener la dirección creativa y de la ilustración del diseño y la planificación de dicha obra. O sea, lo agarran y le dicen, mira, tú te vas a encargar de este proyecto, hacer lo que tú más sabes hacer, como tú lo quieres hacer, y nosotros te vamos a pagar. Otros genios que paralelamente a él comienzan a vivir de su creatividad y de lo que aman, Leonardo da Vinci, todos los conocemos. Ellos comienzan a hacer como las primeras llamaradas, las primeras explosiones de pensamiento súper exótico. Ellos no solo trabajan por dinero, ellos también trabajan por el placer y el sentido de propósito que les genera dicho trabajo, que eso era algo muy exótico en esa época, porque, repito, no había muchas opciones para que de pronto machearan o calzaran con tu personalidad y tu cerebro. Y de pronto tú veías muchísimos artistas, muchísima gente, muchísimas cabezas con tantas posibilidades enfrascadas en solamente hacer ladrillos o picar madera. ¿Me entiendes? Y frustrabas y derrotabas y exprimías a esta gente. Y esa gente no pensaría que ellos podrían enamorarse de hacer un ladrillo, porque de pronto esa persona se quería ganar la vida como actor en interpretaciones em, teatrales, valga la redundancia. Qué frustrante. En estos días tuve una conversación con unos amigos donde dije eso. Estaba leyendo mucho sobre Vincent Van Gogh y él vive una vida bastante tormentosa y turbulenta y era como una vida llena de frustraciones donde él no hallaba eso que le daba el propósito de vida y algo que lo hiciera sentir talentoso o que era mejor y le permitiera subsistir. Y no fue hasta final de su vida que él se atreve a simplemente dedicarse al arte, a dibujar, a pintar. Y es cuando se da cuenta de que él tiene un gran talento y que de pronto podría vivir de eso. Y qué ironía que él muere y, no sé, décadas después que su arte empieza a explotar al nivel que es hoy en día. Él murió sin saber que lo logró. Increíble. Y entonces a través de este cuento estaba hablando con unos amigos diciendo, imagínense que nosotros hubiéramos nacido en la época de Aristóteles o de Van Gogh, en donde el abanico, las posibilidades de trabajo eran tan limitadas que de pronto no necesariamente hubieran macheado con nosotros. O sea, qué nivel de frustración hubiéramos vivido. Pasa que también hay que tomar en cuenta que a lo mejor al nacer dentro de ese contexto, así como hay tan pocas ramas u opciones para trabajar, yo creo que también tu cerebro es bastante corto y no tiene tanta mecha con que torturarte y quemarte si eres una persona como yo o como tú, que probablemente también tienes tus cosas.
¿Se entiende? Ahí es en donde te pone a filosofar o a pensar cosas y temas más complicados como por ejemplo la pobreza o gente que nunca logra viajar al exterior y tener esta percepción de la sociedad, de las personas, del futuro, del talento, del dinero, de todo, ¿sabes? Y esa gente vive y muere feliz dentro de su ignorancia y su charquito y su estanque, ¿sabes? De pronto se hubiera aplicado cuando, durante esta época, si nosotros hubiéramos nacido siglos atrás, a lo mejor no hubiera estado tan frustrado como me imagina eso, porque hoy vengo de esta época donde en este momento le estoy hablando a través de una cámara. Bien, durante esta época, como les mencioné, ya empieza poco a poco a cambiar la percepción del humano hacia el trabajo y hay un giro muy lindo y muy interesante que ocurre en 1520 en Wittenberg, lo que se conocía en ese momento como el Santo Imperio Romano. Martin Luther es el fundador del protestantismo y él comienza como a cocinar ideas bastante populares e interesantes, como él empieza a ver el labor como sinónimo de Dios, de trabajo de Dios. Eso era para él testimonio claro de la existencia de Dios, de un ser todopoderoso. Para Luther, Dios nos otorgó a cada uno de nosotros con talentos únicos que aseguran que tengamos un labor que nos ayude el uno al otro. Y todos aquellos que toman parte de profesiones como por ejemplo tejer, granjero, profesor, artista, todos usan lo que Martin Luther llama la máscara de Dios. Eso está muy lindo. Él alega que esto es la esencia del amor de Dios. Esto es lo que asegura que a través del trabajo reforzado por los talentos únicos que nos dio Dios, nosotros podamos cuidar de nosotros mismos. Porque tu vecino de pronto tiene un talento increíble para la salud y la medicina. Porque tú de pronto tienes un talento increíble para construir las casas de tu comunidad, de tejer la mejor ropa. Y a través de este trabajo mantiene, sostiene y magnifica ese grupito social que en ese momento debieron haber sido 20 personas y a través del trabajo pudieron llegar a 30, 40, 50 y hoy en día New York City. Qué interesante esa visión. La esencia del amor de Dios es el trabajo. Increíble. Yéndonos un poco más como radicales, hay un par de personajes en la historia que comienzan a pelear el concepto del trabajo, especialmente con el capitalismo, como Karl Marx en 1844 en París, Francia. Él termina su manuscrito de Filosofía y Economía de 1844, donde él ataca el capitalismo no solo por su explotación humana y su bajo sueldo, sino que la crítica principal que tiene Karl Marx sobre el capitalismo es que él acusa al capitalismo de generar empleos aburridos, empleos que a los seres humanos no les genera ningún tipo de propósito ni placer en la vida. Él odia la relación que tiene la gente con su trabajo en este periodo de esta explosión de la revolución industrial, donde tienes mucha gente trabajando largas horas por nada en factorías, en donde él dice que hay una desconexión tremenda entre la actividad que está haciendo la persona y el talento innato que tiene, o el placer y el propósito que tiene en su cabeza. Eso está súper, súper lindo. Y fíjense, ya para la Segunda Guerra Mundial, esta cosquilla que empezamos a tener en la cabeza con respecto al trabajo comienza a mutar y comienza a solidificarse. Tanto así que ya para los años 40, 50 y 60 empiezan a originarse las primeras encuestas de psicología en donde trataban de trazarte como un perfil psicológico y luego ubicarte en la profesión que más se pudiera adaptar a esto. Comienzan a visualizar, el trabajo como que tenemos una mina de oro, pero necesitamos las herramientas adecuadas y cada quien tiene la herramienta adecuada. Así que vamos a hacer un test donde podamos descubrir quiénes van a ser administradores, quienes van a ser deportistas, atletas, oradores, artistas, ingenieros, arquitectos, etc. Qué lindo cómo hemos ido bailando poco a poco como especie alrededor de esta actividad que solamente la hacemos nosotros, el trabajo. Me voy a ir con esa idea en la cabeza y creo que la voy a seguir
predicando de Martin Luther en los años 1520, donde dice que el trabajo es obra de Dios, que todos aquellos que están trabajando, desde una secretaria, al que, al que trabaja en la sanidad de la ciudad, al que trabaja de recepcionista, al que trabaja de mesonero, de arquitecto, todos están haciendo el trabajo de Dios. Es como una malla, una red que depende del otro. Y mientras mejor hagas tu trabajo, mejor le va a ir a él y viceversa. Me gusta pensar esa utopía. Hoy en día, especialmente luego de la pandemia, yo creo que vimos como un momento en la historia donde se pasó una página y nos dimos cuenta de que nuestra relación con el trabajo tiene que inevitablemente mutar y cambiar. Fíjate cantidad de empleos y trabajos que murieron durante este evento único de la pandemia del COVID-19 en 1919. 1919, ¿escuchaste eso? 2019 y 2020. Me sentí más viejo de lo que soy. Me lancé el tiro al dedo gordo del pie. Anyways, mucha gente perdió empleo y muchas industrias se vieron extremadamente afectadas por esto y se dieron cuenta que tenían que ya adaptarse, evolucionar y mutar. Ahora hay tantos empleos que se pueden realizar desde la comodidad de la casa de cada quien. Inclusive se están retando ideologías como la cantidad de días laborales u horario laboral. Eso me parece re interesante. Creo que hay un país en este momento que lo está probando a gran escala. Creo que es Reino Unido. Estaba probando una jornada laboral más corta, de 4 días y no sé cuántas horas por día. Vamos a ver qué resultados arroja eso, porque yo creo que todavía la humanidad está en pañales con respecto a su relación con el trabajo. Me alegra que ya estemos en esta posición donde hay tanta ramificación, hay tantas oportunidades de trabajo que prácticamente estamos ya llenando todos esos espacios de cantidad infinita de talentos que nosotros podemos traer a la mesa como individuos. Y bueno, cerrando un poco con ese análisis o con ese rabbit hole, me voy a meter de lleno a la lista que les prometí que les voy a traer. Les traigo una lista de empleos súper raros, interesantes, pero que tienen una remuneración nada mal. Son estos empleos que de acá a la época de Aristóteles ni en sus sueños más alocados hubiera pensado que esto iba a ser realidad. Bien, voy a empezar con el número 1. Buceo de saturación. Estos empleados pueden ganar de 30,000 a 45,000 dólares al mes. O sea que anualmente pueden ganar desde 180,000 dólares para abajo, ¿me entiendes? O hasta más. Para aquellos que no saben qué es buceo de saturación, son estas personas que trabajan con estos trajes de buceo súper especializados que parecen las comiquitas estas o las películas de los años 50 con un casco pesado y un cable que lo conecta con la nave de arriba. Son aquellas personas que hacen buceo de gran profundidad y le dicen buceo de saturación porque ellos siempre están sometidos a altas presiones porque bucean a más de 600 pies de profundidad. Es bastante profundo. Ustedes se preguntarán, ay, ¿quién contrata a esta gente? Bueno, hay muchas industrias que operan dentro del océano y necesitan que una persona baje para hacer trabajo mecánico técnico, como por ejemplo industria petrolera. Ellos siempre ¿vieron estas estaciones o estos complejos de perforación? Se le conoce en inglés como oil rigs, que son estas estaciones de perforación en el océano, que son unas plataformas petroleras increíbles, como unas mini ciudades. Estas personas tienen que sí o sí trabajar allí porque ellos tienen que hacer trabajos de mantenimiento, instalación, etcétera, en la profundidad donde llega esa plataforma, y eso muchas veces no lo pueden realizar con droids o robots. Tienen que contratar a un profesional que haga eso, y estas personas ganan mucha plata. Pero miren, me puse a buscar cómo funciona ese trabajo. Es un trabajo bien complicado porque como ellos están haciendo este buceo a tanta profundidad, tú vas a sufrir de un complejo, de una enfermedad que es el estar siempre sometiendo tu cuerpo a compresión y decompresión, compresión y decompresión. Y no solo una compresión y decompresión de una piscina olímpica, sino que lo estás llevando a un extremo. Lo que sucede es que en tu cuerpo tú tienes múltiples elementos en varios estados, gaseosos, líquidos, etcétera. Tú tienes muchos componentes como carbono, fósforo, oxígeno, hidrógeno, que se comportan de una manera dentro de tu cuerpo cuando estás a nivel del mar y de otra manera cuando estás sometido a esta presión de todo este océano sobre ti.
Muchas de estas reacciones se ven en la creación de burbujas dentro de tu cuerpo y cuando tú subes de manera rápida esa profundidad a temperatura no, a nivel del mar, muchas de estas burbujas se expanden dentro de ti. Haces como una lata de soda que la abras. Y cuando haces eso, muchas de estas burbujas dañan tu sistema nervioso, tus células, te pueden matar, tu cerebro. Entonces, estaba leyendo que como esta gente hace, leí que para ellos poderse despresurizar después de toda una jornada de trabajo, ellos tienen que pasar horas antes de poder volver a subir porque los tienen que dejar en tal profundidad tantas horas, subirlo un poco más tantas horas, subirlo un poco más tantas horas hasta que el cuerpo ya llegó aclimatado y puede subir. Entonces no solamente están perdiendo tiempo útil de él poder estar trabajando, descansando, sino que lo hacían muy costoso. Entonces, ¿saben qué hicieron? Dentro de los barcos que llevan a estos buzos a las zonas de trabajo, crearon cámaras arriba de compresión que permiten que el buzo, cuando termine de trabajar abajo, lo meten abajo en el agua en una cápsula que está presurizada, suben la cápsula se mete en el barco y él vive en el barco, pero dentro de una capsulita que es súper chiquita, parece un camerino de un tren europeo, así, chiquito, donde están 4 personas y ahí viven por, no sé, un mes, una cosa así groserísima, groserísima, para no perder tiempo en todo este proceso de presurización y despresurización. Repite pintu papá. Y es muy loco que ellos se tengan que someter a esto y la idea que se les vino a la cabeza a la industria petrolera como que, oye, nos sale más barato creando esta cápsula y manteniéndolos a esta presión por toda la jornada laboral a tener que enviarlos, después perder 6 horas para que, eso fue lo que leí, hasta en averaje podías perder 6 horas solo en este proceso de despresurización, de poderte adaptar antes de venir a la superficie. 6 horas inactivas pagándolas porque se las tienes que pagar. Increíble hasta dónde llegamos. Otro empleo súper raro que paga buena plata, astronauta. Miren, a mí me parece que no paga muy buena plata. Miren, un astronauta en promedio puede ganar de 73.000 a 89.000 dólares al año. Y eso no es nada. Eso no es nada, honestamente. Si tú vives en Estados Unidos, tú sabes de lo que te estoy diciendo. Eso prácticamente no es nada. Para que se haga una idea, Neil Armstrong, cuando él en la misión del Apolo 11 tocó la luna, a él le están pagando el equivalente hoy en día a casi 190.000 dólares al año. Eso me parece un poco más razonable como que el bottom del salario de un astronauta. Bueno, digo yo porque estoy alumbrado con la imagen de un astronauta y sé que son personas extremadamente inteligentes y que tienen que pasar por una selección ridícula para poder entrar a estos crew, pero después que me puse a hacer un análisis, no quiero minimizar o ridiculizar el trabajo de los astronautas, me parece que uno es lo más complicado, pero dentro de todo es algo como cualquier otro trabajo. Tú vas, por ejemplo, esto que acabo de decir del buceo a profundidad, tú vas a una estación donde vas a estar viendo de cierta manera por un periodo de tiempo limitado, vas a hacer este tipo de actividades especializadas, por supuesto con altísimo riesgo, porque ellos están corriendo muchísimo riesgo que cualquier empleado de pronto McDonald's. El hecho de que te tengas que montar un cohete ya eleva la barra, pero a mí no me parece que sea tan sencillo, entre comillas, para que un astronauta haga 73.000 dólares al año. Eso no es nada. Hace poco, si no tienen idea, la Estación Internacional Espacial tiene un canal en YouTube donde los astronautas hacen tours y graban videos de 2, 3 horas literal haciéndote un tour por toda la estación y te van mostrando todo. Re interesante, vi uno súper cómico donde uno se metió en el área del baño y te explica todo. Y tienen 2 cosas para hacer sus necesidades fisiológicas. Tenía un baño chiquitico así portátil que parece como de un avión que funciona con un leve succión para que, bueno, te garantice que toda la materia fecal caiga allí. Pero para orinar utilizan una manguera que tiene como una copa. ¿Vieron la concha esa que utilizan los peleadores para que no les lastimen los genitales? Bueno, una cosa así al final y tú ahí pegas, orines y eso chupa todo, después pum, desinfectas todo y te vas. Ay, tienes que vivir ahí un par de meses, mierda. Miren esta profesión, profesión número 3, calentador de camas. 200.000 dólares al año. Mierda. Y cuando digo calentador de cama, es tal cual como lo están escuchando. Es una persona que su profesión es calentarte la cama antes de que tú vengas a dormir con su calor corporal. Y ellos pagan por personas específicas para que hagan eso, que me parece súper creepy, que ahí es donde me imagino que están haciendo la plata. Hay profesionales que inclusive se meten como que en una
en un traje especial para no dejar cualquier tipo de rastro biológico como pelo, whatever. Y ellos simplemente se acuestan en tu cama unos minutos, unas horas antes de que tú llegues y se van para que cuando tú llegues y te acuestes en tu camita, está tibiecita. Qué loco, $200,000 al año. Hacen más que un astronauta, ¿se entienden? Como esta persona... Pero también estoy minimizando y estoy cayendo como me estoy mordiendo yo mismo en la lengua. Porque bueno, si él está haciendo un trabajo que muchas personas aprecian y pagan por eso, porque yo, ¿quién soy yo para decir que no lo vale? A lo mejor me falta a mí contratar uno y darme cuenta. Pasa que yo soy una batería ya, ese es mi superpoder. Yo estoy todo el tiempo extremadamente caliente. Yo soy un tipo que está todo el tiempo transpirando, así que ya, bueno, ahí está mi don. $200,000 al año. ¿Por qué yo no lo estoy haciendo? Bien, número 4, limpiador de escenas de crimen de $35,000 a $80,000 al año. O sea, ganan casi lo mismo que un astronauta, aquellas personas o equipos que se cargan de limpiar crímenes, escenas de crímenes. Mierda, ese es un trabajo súper difícil porque, primero que nada, no tienes un horario, porque los crímenes no tienen horarios, así que a ti te pueden llamar de pronto un domingo a las 4 de la mañana y tú te tienes que presentar a limpiar esa cosa. Y esa cosa, digo, dependiendo de qué tipo de crimen o situación te consigues. Y si te consigues un desastre, una sopa de sesos por todas las paredes, y los olores. ¿Y qué pasa si más bien abres una escena de crimen que ocurrió hace días y recién la están descubriendo? Todo eso está asqueroso. A mí me parece que $80,000 al año no es mucho. Aparte, tienes que usar ciertos productos de limpieza especializados porque yo sé que la mancha de sangre es una de las manchas más difíciles de quitar por el alto contenido de hierro, zinc y otros metales que hacen muy jodido sacarlo de telas. Mierda. Número 5, catador de comida de perros, $73,000 al año. Pasa que escuchen esto, como no tenemos una referencia que nos pueda decir qué tan bueno o tan malo está una comida más allá de un perro, es difícil saberlo o cuantificarlo, perdón. Ellos prácticamente se apoyan en nosotros, el mejor amigo del perro, para poder decir qué tan buena está la comida. Y si nosotros la podemos comer, obviamente la tiene que comer nuestro mejor amigo. Así que me parece una de las profesiones más cuchi. Debe ser raro, no he probado. Sí probé en algún momento comida para perro cuando estaba chico y no me gustó, me pareció que es esto. Creo que estoy dispuesto a hacerlo próximamente y lo subo en las redes. A ver qué sabe esto. A ver si de pronto me meto $73,000 al año. Por último, escritor de galletas de la fortuna. Las galletitas chinas que ustedes abren y hay un papelito adentro. Esa gente gana hasta $80,000 al año. Mierda. Y aparte es un trabajo súper freelancer que simplemente te tienes que sentar y escribir cientos de frases. Miren esto, escuchen toda esta lista de trabajos súper raros que pagan esta cantidad. ¿Cuándo acá nosotros hubiéramos pensado que estos trabajos existían? Imagínense que yo les lea esta lista de trabajos o cualquier otro trabajo de hoy en día a Leonardo da Vinci o a Aristóteles. Esa gente se le hubiera volado la cabeza de pensar, ¿what? ¿Cómo esa gente tiene ese talento para qué? Increíble. Y yo creo que ahí nos pone a pensar en lo siguiente. La relación que nosotros tenemos con el trabajo, yo creo que hay que reevaluarlas en cada uno de nosotros. Y eso es algo que ha pasado en mí en los últimos 2 años y el por qué estoy haciendo de pronto cosas como este podcast. Yo sé que yo sé que yo tengo unos talentos que se sienten naturales y se sienten súper ricos y los estoy explorando. Estoy tratando de dar, más allá de mi profesión que me permite subsistir, que es otro talento que tengo y disfruto, siento que yo tengo un abanico que todavía tiene que ser explorado o potenciado. Afortunadamente me siento así. Yo me siento que tengo muchísimos talentos y muchísimas otras cosas. Y este podcast es un vestigio de eso, un intento de ejercitar esos músculos, porque yo tampoco creo que con simplemente el talento basta. Tú tienes que ejercitarlo para magnificarlo y poder hacer una diferencia. De lo contrario, eres más del montón. Y me encanta cuando la gente, indiferentemente de la edad que tenga, se atreve a explorar todos esos dones que nos dio Dios o la creación para descubrir cuál es su propósito en la vida, porque después de todo el trabajo nos da propósito y nos da humanidad, ¿saben? Yo creo que la persona que no tiene trabajo, no tiene empleo, carece de muchísimas cualidades, muchísimos rasgos de un ser humano. Wow, pero eso es para meternos en llenos a otro rabbit hole. En fin, gracias a todos una vez más por haberme acompañado en este rabbit hole tan interesante. Ya saben, todos los domingos 7 de la tarde Eastern Time, hora de Miami, les tengo un episodio nuevo en YouTube, Spotify, Google Podcast.
Todas las redes sociales me consigues como CerebroPixel, @CerebroPixel, Instagram, Twitter. Dale follow, like, comparte. Te agradezco un montón. Un besito a ti, un besito a mí. Sigan trabajando, sigan buscándolo, lo van a lograr. Chao, chao.